Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un nuevo truco de costura. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Los trucos de costura nos ayudan a ir avanzando en este mundillo de agujas e hilos y además a perfeccionar nuestras prendas de ropa. Hoy comparto un nuevo truco de costura y te invito a que veas la larga lista de trucos que ya tenemos en este canal. Te los voy a dejar enlazados en la pantalla final y también en un enlace en la cajita de descripción de este tutorial. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Este es el truco, o mejor dicho, la técnica de costura que comparto hoy contigo. Es un dobladillo con doble vuelta que también se conoce con el nombre de valenciana, especialmente en Latinoamérica. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Una vez hayas sacado el patrón de tu pantalón y ya lo tengas en tela, tendrás que dejar aproximadamente unos 10 o 12 centímetros en el bajo para hacer este doblez. Aquí tenemos ya la pierna del pantalón formada. Nos probamos el pantalón y determinamos el largo deseado. Lo marcamos sobre la tela con un marcador o con un jaboncillo y lo señalamos en todo el contorno del pantalón. Este doblez se suele hacer en pantalones de vestir, pero también podemos encontrarlo en otro tipo de prendas. Una vez tenemos el largo deseado, marcamos dos veces el ancho del doblez que queremos. Yo voy a hacer un doblez de 3 centímetros. Así que a partir de esa primera línea marcaría una segunda línea a 3 centímetros y una tercera línea a 3 centímetros de esta segunda. A partir de esta última línea voy a trazar otra también a 3 centímetros que será el doblez que quede en el interior. Y por aquí cortamos. De modo que tenemos el largo deseado del pantalón. A partir de ahí hacemos una línea a 3 centímetros, una segunda línea a 3 centímetros de esta y luego dejamos aquí 3 centímetros para hacer un dobladillo interior. Esta medida es estándar, independientemente de lo que mida el doblez que tú determines. Si quieres hacer un doblez más ancho, por ejemplo de 4 centímetros, marcaríamos el largo deseado, una línea a 4 centímetros de esta y una tercera línea a 4 centímetros de esta. Dejaríamos aquí de todos modos esos 3 centímetros. Llevamos de nuevo las líneas hacia la parte de atrás. Estoy trabajando por el derecho del pantalón. Una vez hemos marcado estas 3 líneas, tomamos la línea del centro y llevamos toda la tela hacia adentro, hacia el interior de la pierna del pantalón. Giramos del revés y llevamos esta parte de la tela de nuevo hacia adentro, haciendo que coincida con esa primera señal. Doblamos ahí, 1,5 centímetros. Una vez lo tenemos así, vamos a la máquina y cosemos todo alrededor. Voy a trabajar con un hilo de color para que se vean bien las costuras. Cosemos con el brazo libre de la máquina. Una puntada recta de 2,5 milímetros y una aguja adaptada al grosor de la tela que estamos cosiendo. En la cajita de descripción te dejo un tutorial sobre cómo elegir las agujas adecuadas para tu tela. Retiramos alfileres y giramos del derecho. Y ahora doblamos justo por la línea del largo deseado. La línea que queda en el interior nos sirve de guía para marcar ese largo. Como ves, la costura que hemos hecho quedaría por dentro. Aquí estás viendo el hilo porque lo he hecho así a propósito, pero no se vería en un hilo a tono con la tela. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la máquina de coser y hacer un pespunte muy pequeño que nos coincida exactamente con la costura del pantalón
y que nos permita asegurar este punto aquí. Al otro lado haremos igual. Este pequeño pespunte puedes hacerlo con un hilo transparente o bien con un hilo a tono con la tela. Si lo haces exactamente en la costura del pantalón no se notará en absoluto. Esto lo voy a hacer en un hilo a tono con la tela para que veas que queda perfectamente disimulado. Cortamos hilitos, volvemos a planchar en ese punto y ya estaría. Si quisieras hacer este doblez, por ejemplo, de 5 centímetros, que ya sería un doblez bastante ancho, te recomendaría que pasaras unas puntadas a mano por aquí adentro para que el doblez no se abriera. Con este de 3 centímetros e incluso de 4 centímetros, dependiendo un poco también de la tela, no es necesario que des esas puntadas. Además de en el bajo de un pantalón, este doblez lo puedes aplicar en una manga. Imagínate, por ejemplo, que en una chaqueta nos quedaría algo así. ¿Te ha gustado este truco? ¿Lo conocías? ¿Tienes algún truco de costura que quieras compartir con nosotros? Déjanos debajo un comentario. Te animo también a que te suscribas al canal. Subimos vídeos nuevos cada semana y puedes seguirnos por redes sociales en la cuenta @menudonumerito. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, gracias por estar ahí.